Europea en Oxford Economics. Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha parecido el mensaje de Lagarde? Todos aquí en negocios estamos pensando que es un mensaje dubitativo, donde parece que hay contradicciones en su discurso, donde dice que la inflación sobre todo cae por la energía, pero no menciona que sea porque la transmisión del Banco Central Europeo, de la política del Banco Central Europeo, haya sido la correcta. Ha tenido que preguntarle a nuestra compañera Marta Isern para que Lagarde haya saltado un poquito ahí y haya dicho que, oye, que ya no puede decir que el Banco Central Europeo no sea potente. ¿Crees, Ángel, que Lagarde ha mostrado demasiadas dudas para el mercado? Yo creo que las ruedas de prensa de Lagarde hacía tiempo que, por desgracia, a veces añaden confusión más que claridad al mensaje del Banco Central Europeo. Yo me quedaría con el comunicado, que obviamente está calibrado con mucha más precisión, ¿no? Escrito con mucho más tiempo. A veces Lagarde me da la sensación de que en el momento de la rueda de prensa no tiene el mensaje, sobre todo comparado con lo que solía ser Draghi, que básicamente era pues, un crack a la hora de comunicar lo que quería exactamente comunicar. Con Lagarde muchas veces creo que se contradice a sí mismo y en esos momentos a veces es difícil saber lo que realmente el Banco Central Europeo está pensando basado en lo que está diciendo en ese momento. En ese sentido, la discrepancia entre comunicar al mercado de que ya van a hacer una subida garantizada el mes que viene, pero que por otro lado siguen siendo dependientes de los datos, es difícil de entender concretamente. Puedo entender que Lagarde lo que está diciendo es que estamos suficientemente lejos todavía de donde quieren estar para poder ya avanzar que la subida del mes que viene ya está garantizada, pero de todas maneras eso no realmente es consistente con la idea de que miraremos los datos para decidir, ¿no? Todavía no sabemos realmente cuánto será la inflación el mes que viene, cómo se moverán los datos económicos, por lo tanto, está claro que a corto plazo la subida de tipos ya está pues, telegrafiada y no es ninguna sorpresa, pero más allá de la subida del mes que viene, pues ahora mismo a día de hoy creo que nadie tampoco puede atreverse a asegurar nada. Por cierto, Ángel, no sé si has podido escuchar la pregunta que le ha hecho nuestra compañera Marta Isern a Christine Lagarde. Directamente le ha preguntado si, igual que Powell ayer, considera Lagarde que estamos ya en un proceso de desinflación. Y Lagarde ha sido, en este caso, un poco más hawkish de lo que fue ayer Jerome Powell. Lo que ha dicho Christine Lagarde es que de momento ya no puede decir que ya esté en juego ese proceso desinflacionario. ¿Qué te parece? Porque en realidad a mí me da la sensación de que no concuerda mucho con el resto de su mensaje. Es verdad que no ha pronunciado la palabra desinflación, pero daba a entender que a lo mejor ya estábamos un poco en ese punto. Bueno, yo creo que se están curando en salud, quizá porque obviamente llevamos un año muy difícil para los bancos centrales y para cualquiera que estuviera prediciendo que la inflación iba a caer más rápido de lo que pensábamos. Entonces, creo que hay obviamente un bias bastante grande a la hora de proteger su credibilidad o lo que ellos creen que es proteger su credibilidad, de decir que no quieren básicamente parecer al mercado de que ya se están dando por satisfechos. Creo que quieren mantener esa idea de firmeza de que vamos a hacer lo que sea necesario. También, por otro lado, creo que si miramos, por ejemplo, los datos de inflación subyacente, que es lo que básicamente todo el mundo ahora asume que el Banco Central Europeo va a empezar a fijarse más, pues sí es cierto que apenas ahora está ya tocando techo y probablemente empieza a bajar, pero de manera muy gradual. Podríamos interpretar que Lagarde está pensando más en ese dato de inflación más allá de la caída de energía, que por otro lado, pues como todos sabemos, pues debería ser algo que el Banco Central no le presta tanta atención. O sea que por ese lado podría entender que igual Lagarde quiere ser prudente sin saber todavía dónde se va a mover la inflación subyacente en los próximos meses, pero asumiendo de que va a ser seguramente todavía bastante alta y relativamente estable hasta por lo menos la primera mitad del año. Ya por último, Ángel, quería preguntarte un poco por tu opinión un poco general como conclusión de lo que ha dicho hoy Christine Lagarde. Decíamos que parece que el mercado no se la cree, igual que no se crea Jerome Powell, ojo, porque eso es verdad, que parece que los bancos centrales no están consiguiendo del todo lanzar o transmitir bien el mensaje para los mercados de esa dureza que a lo mejor sería más necesaria. Pero ¿hasta qué punto crees que Christine Lagarde, por lo tanto, debe seguir como presidenta del Banco Central Europeo? Tú mismo lo decías, parece que las ruedas de prensa de Lagarde crean más confusión que aclarar las cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto al Banco Central Europeo le merece la pena seguir teniendo a la misma presidenta? Bueno, yo tampoco me atrevería a decir de que tuvieran que cambiar el presidente. El trabajo del presidente del Banco Central es mucho más que salir en las ruedas de prensa. Pero sí tengo que decir que yo personalmente estoy quizá un poco sorprendido que después ya de los años que ya lleva en el cargo, entiendo que es un trabajo muy complicado. Una rueda de prensa de un banco central posiblemente es una de las labores de comunicación más complicadas que hay hoy en día. Cualquier palabra, cualquier matiz, cualquier detalle se sobreinterpreta y el mercado se puede mover muy fuerte por cualquier uso
a veces incluso bien intencionado, de una palabra incorrecta. Pero dicho esto, creo que pues, Lagarde tiene una experiencia larguísima en puestos de la más alta responsabilidad. Me sorprende que después de tantos años no sea una mejor comunicadora. A Lagarde se le suponía que lo que le iba a faltar era formación técnica de economista y de banquera central, que por otro lado tampoco a lo mejor es imprescindible porque tiene un equipo técnico enorme. Pero la comunicación creo que se le da más por hecha y en ese sentido quizás donde pues quizás sí es un poco más sorprendente quizá o decepcionante. De todas maneras, bueno, tampoco creo que tengamos que llegar a tener que pedir ahora la dimisión, como diríamos en fútbol, la dimisión del entrenador por este tema. Bueno, pues no deberíamos pedir la dimisión, nos quedamos un poco con ese titular. Ángel, como siempre, muchísimas gracias y que pases muy buena tarde. Igualmente, gracias a vosotros. Ya ha terminado esta rueda de prensa tan polémica.